Primer movimiento. El mundo desde la universidad. En redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento, o escríbenos un correo a primermovimientounam@gmail.com. Hagamos comunidad. Y en este momento son las 8 de la mañana con 6 minutos. Ya es viernes, así es viernes 8 de junio. Para todos los que hacen comunidad con nosotros a través de radio y de TV UNAM, les mandamos un gran abrazo y por supuesto les mandamos regalos, querida Juana Inés, querido Miguel Ángel. Buenos días. Buenos días. ¿Qué están haciendo? Tuvimos un momento vaso voy. Pues nada, estamos haciendo un montón de cosas desde las 7 de la mañana. Platicamos con Ernesto Contreras para quienes nos empiezan a seguir apenas en esta segunda hora. Busquen el podcast en www.radio.unam.mx porque valió la pena estuvo realmente interesante esta conversación sobre cine mexicano que hay que hacer, no solo, ya se hacen grandes películas importantes, interesantes, como la misma de Ernesto Contreras, Sueño en otro idioma, que acaba de ganar el Ariel, muchos Arieles, pero bueno, pues luego que se hace, porque esas películas se hacen y nadie las ve, nos ha pasado mucho que vienen los documentalistas y nos dicen, nosotros les mandamos la copia donde digan. Junten 4 personas para verla y mandamos una copia. Hay, por supuesto, también otros esfuerzos como plataformas digitales, ¿no? Donde de pronto dicen, aquí vamos a meter todo el cine mexicano que tenga que ver con documental. No sé, si no me equivoco, Filmoteca fue quien hizo este esfuerzo con documentales para decir, véanlos, pues ahí sí, están, pero se no hacen. es la misma, la no experiencia cinematográfica como la hemos concebido desde el inicio del cine como tal, pues tiene que ver con un espacio exprofeso, tiene que ver con una serie de condiciones que no tienen por qué negarse al cine mexicano. Fue una conversación interesante, vale la pena buscarla. Y bueno, para todos nuestros amigos que nos escuchan y que quieren ir al teatro este fin de semana, tenemos 3 pases dobles para el reestreno de Los Gemelos en Busca del Sol. La temporada será empezó el 20 de mayo y sigue hasta el 5 de agosto. Los ganadores deben presentarse el domingo 10 de junio, este domingo a las 12:30, en taquilla de cortesías del Teatro Helénico y mostrar una identificación oficial. Esto se va a ir por Twitter con su nombre y el hashtag Los Gemelos en Busca del Sol. Los Gemelos en Busca del Sol en el Teatro Helénico este domingo a las 12:30 del mediodía. Se va por Twitter con su nombre completo, por favor. ¿Es función infantil también? Si no me equivoco, nos dice nuestra productora. Herodes, olvídalo. No. Ostente, ¿o qué? a ver si ya nos platican un poco más adelante. Nos están escribiendo muchos de los que hacen comunidad con nosotros, les mandamos un abrazo. Por ahí Pablo Extinto, abrazote a Pablo, nos recordaba justamente el tema de las llamadas que se han estado recibiendo de distintos números anónimos para hacer una falsa encuesta, sea para atacar a distintos candidatos. La que se volvió, digamos, viral el día de ayer fue la de la llamada para atacar a López Obrador con una falsa encuesta. Han habido otras encuestas falsas, digamos, y otras llamadas para criticar a otros candidatos, y eso se estuvo discutiendo ayer en distintos medios de comunicación. Sí, unas encuestas que se oyen francamente hechas con mucho cuidado. ¿Está usted de acuerdo en que el mundo entero sea horrible y salga a la calle y todos ganen? A ver, ¿cómo? Estaba interesante. Yo me sentí fuera del chiste, porque justamente, como ya sabrán algunos de los que tienen mi teléfono, yo nunca lo puedo contestar porque le pongo el no molestar y se me olvida y nunca le hago demasiado, no le hago demasiada fiesta. Y entonces tenía un montón de llamadas perdidas de números súper raros que les llamabas y decía, el número que usted marcó no existe. Ay, tampoco existe, vaya. Hubiera sido parte de la mayoría, pero no, y a lo mejor ni siquiera tenía nada que ver. Lo que sí es que hay un reporte altísimo de usuarios de distintas plataformas, tanto digitales como telefónicas, etcétera, que compartieron estos números. Si los que hacen comunidad con nosotros saben más de estos temas, si tienen o recibieron alguna llamada, si tienen los números, compártanlos.
por el simple hecho de seguir esta conversación aquí en Primer Movimiento y para que volvamos a hablar a lo mejor de qué tendría que hacer la FEPADE en un caso como esto, cómo se tendría que manejar. Es interesante, sin duda. Pero bueno. Por supuesto. Pero bueno, hechas estas aclaraciones, nos vamos a nuestra nota nacional. Primer movimiento. Nota nacional. El 14 y 15 de junio se va a llevar a cabo en la ciudad de Oaxaca el primer Congreso Internacional de Fomento a la Lectura en Lenguas Indígenas, como parte de los ejes estratégicos del Programa de Fomento al Libro y a la Lectura 2016-2018 que implementó la Secretaría de Cultura para crear espacios de reflexión y una base de trabajo en materia de lenguas indígenas que organice los derechos lingüísticos de los pueblos originarios de México. Se contará con 70 ponentes provenientes de más de 10 países en esta reunión que tiene como finalidad principal proponer estrategias que contribuyan a la formación de comunidades lectoras en distintos países donde hay gran diversidad de poblaciones indígenas. Esto puede ser como el caso de Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y Portugal. Vamos a conversar sobre los diálogos entre lectores en lenguas indígenas, cómo se dan, en torno a qué textos y entre qué hablantes, con Marina Núñez Vespálova. Ella es directora de la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Cultura y forma parte de los organizadores del primer Congreso Internacional de Fomento a la Lectura en Lenguas Indígenas. Buenos días, Marina, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, buenos días. Bien, gracias. Este encuentro está enmarcado en una deuda que tenemos muy grande con las publicaciones sobre bilingües, con una amplitud en el catálogo de distintos ámbitos de las universidades nacionales, de los organismos culturales. ¿Qué lectura vamos a fomentar? La lectura, ¿qué vamos a discutir? ¿Qué es lo principal de este encuentro, Marina? Hola, buenos días a todos, a todas. Mira, justo el Congreso se está haciendo para eso. En efecto, como tú habías dicho, tenemos una deuda muy grande en los programas que se han estado publicando de fomento a la lectura desde el Estado, y este año decidimos hacer un trabajo de reflexión muy profundo con distintos organismos nacionales e internacionales que de alguna manera están trabajando ya en el tema, y con varios grupos de la sociedad civil que son los que quizá conocen más el espacio sobre el que se quiere trabajar. Entonces creamos este congreso para hablar justo desde qué punto estamos partiendo, qué tipo de publicaciones son las que tenemos que producir, que distribuir, dónde las distribuimos. Mira, desde hace mucho tiempo, ya desde la Secretaría de Educación Pública, desde el propio CONACULTA en su momento, empezó la publicación en lenguas indígenas, a veces de manera bilingüe, a veces únicamente en la propia lengua. El problema es que no se sabe esos textos para quién son y qué se hace con ellos. A veces terminan pues arrumbados en una biblioteca o algún tiempo mínimo, si hay suerte, en alguna librería, pero pues no hay un público realmente que sepamos que está aprovechando esos textos. Y más allá de el aprovechamiento de este tipo de materiales, yo creo que en lo que nos tenemos que fijar es más bien en el trabajo que podemos hacer con estas comunidades de hablantes de las distintas lenguas. Estamos hablando de 68 lenguas con sus más de 300 variantes, que no es poco, y ver también de qué manera se comunican entre ellas, porque entre ellas también existe cierto tipo de comunicación. Entonces, hay que ver qué tipo de materiales son los que se producen, si hay que alentar la producción en las propias lenguas, si el asunto del fomento es de ida y vuelta, si qué estoy fomentando yo, la literatura que se produce en español que voy a traducir, o la literatura que se produce en las otras lenguas que también tendría yo que traducir. Entonces, es fomento para quienes hablamos español, pero también quienes hablan en la otra lengua, porque finalmente es el reconocimiento de que somos un país plurilingüe, multilingüe, y que seríamos mucho más ricos si aprovechamos pues toda esta cultura que nos está rodeando, y que además no solamente es un asunto parco de un libro o de alentar una lectura, es también una cosmovisión, es también la comprensión de una cultura,
y pues al final es el reforzamiento para que estas lenguas y estas otras culturas sigan existiendo. Marina, tengo entendido que parte de este congreso surge de salas de lectura. Sí. Salas de lectura, a mí no me gusta hablar mucho de salas de lectura porque no quiero que mucha gente se entere porque cualquier funcionario lo echa a perder en cualquier momento. Y es de las grandes iniciativas de promoción y de trabajo de formación de lectores en México, porque son espacios casi autogestivos. La comunidad decide que quiere tener una sala de lectura en un taller mecánico, en su centro cultural chiquito, en una biblioteca, en la papelería, o sea, tienen 2 metros cuadrados y 20 personas y organizan una sala de lectura, piden los acervos y entonces esa comunidad decide qué quiere hacer. Y a mí me ha tocado ir a congresos y que de pronto te diga una hablante, no me acuerdo de qué lengua era, pero era de la Sierra de Puebla, que decía: yo utilizo los libros para enseñarle mi lengua a los que ya no, a esa generación que ya no la aprendió de sus padres, a quienes sus padres ya no se la enseñaron. Y entonces cada quien hace lo que necesita con esos espacios. Entonces será una experiencia, si se logra un diálogo suficientemente nutrido, será una experiencia valiosísima. Sí, es que yo creo que justo parte del problema es que no nos hemos escuchado. Es decir, siempre estamos creando líneas de trabajo desde el centro y asumiendo que todos los espacios son similares, y no es así. Hemos intentado desde hace unos años realmente reconocer que los públicos a los que llegas, que las más de 4,000 salas de lectura que tenemos, cada una es distinta y cada una tiene necesidades diversas. Es decir, nosotros lo que hacemos es acompañarlos, en efecto les damos acervo, pero también les damos capacitación de acuerdo a la necesidad particular que tienen. Y justo los mediadores en lenguas indígenas y los que trabajaban con población similar, pues tenían esta gran necesidad de proveerse de instrumentos para saber cómo hablaban con su público y dónde estaban los libros que podían utilizar para comunicarse con ellos. Lo que vamos a hacer en este congreso es ver experiencias, como ya dijeron, de México, de otros países. Tenemos también gente que trabaja a nivel gobierno, a nivel ministerial, en lugares que ahora están tan en boga en cuanto a políticas públicas de lenguas indígenas como Canadá, que ahí también hay un proceso incluso de reconciliación con sus comunidades indígenas y por eso lo están haciendo. Tenemos casos que a lo mejor no conocemos tan aislados como los de Portugal, que tienen el mirandés ahí escondido y que también es una lengua que está queriendo salir como parte de sus lenguas oficiales. En fin, creo que estamos en un proceso global de reconocimiento de la riqueza nacional de cada uno de los países que estamos participando. Ver cómo lo está haciendo cada quien ya es una aportación, pero en efecto, a partir de salas de lectura, que es la experiencia que tenemos más inmediata desde Secretaría de Cultura, pues nos dimos cuenta de esta gran necesidad y estamos tratando de solventarla de alguna manera. Yo creo que esto es un primer paso. Creo que el diálogo tiene que continuar. Estamos incluso ya previendo una segunda celebración el año que viene, porque finalmente estos congresos no nada más son eventos pues con los que se cumple y se presentan ponencias que luego se publican, son eventos que sacan agendas. Y ya después de que terminen estos 3 días de trabajo, pues haremos una propuesta de agenda y haremos ya el anuncio de dónde será el segundo congreso, para empezar a trabajar ya en la materia y no perder la comunicación. En materia de publicaciones, ¿cuál es la agenda que va a presentar la Secretaría de Cultura? Digamos, lo que tenemos desde 2003 como una ley una ley general de derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, que es una respuesta, digamos, bastante tardía a lo que pasó con Chiapas en 94. Así es. ¿Cuál es la agenda que tienen? ¿Qué esperamos en materia de publicaciones? ¿Hay cosas bilingües? ¿Están representados que hablantes, los mayoritarios? Y Marina, te quería preguntar también en esta agenda que presentarán ustedes,
¿qué relación tienen las lenguas entre sí? Por ejemplo, el tzotzil y el tzetzal en Chiapas, el chol y el chontal, son lenguas y son hablantes que dialogan. Lo vimos en el conflicto de Chiapas, gente que se comunicaba en la lengua y que escribía sus comunicados en chol o en chontal y que no había legibilidad porque eran lenguas que en un cierto terreno son orales. Así es. Pues mira, el programa, nosotros desde hace 3 años, más o menos, estamos promoviendo que todas las ediciones que se hagan con el apoyo de Secretaría de Cultura y con recursos públicos tengan un espacio especial para las lenguas indígenas. Tenemos una convocatoria de coediciones que tiene un apartado específico para lenguas indígenas. Hay un Premio Nacional de Fomento a la Lectura que tiene apartado especial para promoción lectora en lenguas indígenas. Y hace tiempo también comenzó la publicación, sobre todo de poesía en lenguas indígenas, bilingüe, con audio. No sé si recuerdan aquellas colecciones que sacaba el Conaculta, y que está retomando también el INALI, que es uno de los organismos con los que estamos trabajando. El INALI lo que hace es trabajar directamente con las comunidades, buscar a creadores, hacer talleres con ellos y después hacer algunas publicaciones de lo que resulte en esos talleres. Secretaría de Educación Pública hace lo mismo en algunos espacios escolarizados. Ahora nosotros lo que no queremos es llevar una agenda previa. Tenemos una mesa de discusión que tiene que ver con ediciones y con traducciones, donde se va a hablar de qué se ha hecho, cuáles son las políticas que hemos llevado a la fecha, pero también qué es lo que se necesitaría hacer. No puedo decirte qué vamos a llevar ahora porque realmente el resultado apenas se va a discutir. Entonces, hemos intentado tener, lo que yo te decía, los materiales de lectura pues se están produciendo, lo que pasa es que no sabemos a dónde van y qué se hace con ellos. A lo mejor esa es parte de la problemática que hay que resolver. En cuanto al asunto de las distintas lenguas, que cómo se comunican, fíjate que curiosamente hay muchos espacios donde la lengua a través de la cual logran comunicarse a veces es el español. Es como la lengua franca. Y luego, entre las distintas lenguas de alguna región, también hay cierta comprensión y se comunican entre ellas con alguna de las mayoritarias. Yo de este asunto no soy experta, ahí habría que hablar con gente del propio INALI que conoce las comunidades y conoce la manera en que ellas mismas se comunican, pero tienen muchos mecanismos, incluso de nuevas tecnologías, donde ellos suben información y donde ciertas personas bajan la información y a veces son capaces de traducirlas a su propia lengua. Hay muchas herramientas que están manejando que desconocemos y que en este congreso se van a dar a conocer y estoy hablando de herramientas que permiten una comunicación a nivel latinoamericano, que a veces son cosas que desconocemos más allá del territorio mexicano. Lo que a nivel editorial, quizá lo que vale la pena o alguna de las conclusiones que se podrían sacar es que si vas a presentar ediciones las puedas presentar en las lenguas que se manejan en la propia región y esa distribución sea de la propia región. Pero eso habrá que hablarlo, porque quizá al mediador que está trabajando ahí eso no le funciona. Claro. Entonces, pero bueno, por ahí va a ir la discusión, te decía, se va a hablar de nuevas tecnologías, se va a hablar de derecho a conservar la lengua, la memoria, el propio patrimonio, se va a hablar de experiencias que ya hay en México del fortalecimiento de las lenguas, de edición, de creación. Es decir, son 8 líneas temáticas que vamos a intentar discutir, y una de ellas, que es muy especial, que no se ha hablado del todo, tiene que ver con la migración y las lenguas indígenas. Los procesos migratorios están haciendo que también las lenguas indígenas se cambien, que tomen modismos que no tenían, que de alguna manera se contaminen de manera positiva con otras lenguas. Y entonces estos son fenómenos también nuevos de los que se comenzará a hablar y sobre los que habrá que trabajar también más adelante. Y aquí, bueno, me parece muy bien mencionar al INALI porque justamente es el organismo que está trabajando más de manera más dedicada a este aspecto, pero está también, por ejemplo, CONAFE, que lo han dejado morir
Estuvo Carolina Villano 2 minutos nada más para posicionarse, después se fue de diputada, organizaron un consejo ciudadano que no sirvió de nada, y hay un montón de publicaciones y un montón de esfuerzos que ya se habían armado con CONAFE que se están dejando morir de mala manera, que sería otra gran forma de darle salida a este espacio. Mira, de complementar estos esfuerzos, María. Sí, mira, afortunadamente aquí el asunto va de instituciones, ¿no? Más allá de personas, o eso es lo que intentamos. Entonces, hemos logrado justo reunir a gente de CONAFE, de CDI, de la OEI, diversas direcciones generales de la Secretaría de Educación Pública que trabajan estos temas, la UNESCO, la ONU se unió también con nosotros. Vamos a tener un mensaje de la Secretaría General porque el año que viene es el año de las lenguas indígenas, entonces les pareció muy pertinente este congreso. Está CREFAL, es decir, hay muchos organismos interesados en estos temas y logramos hacer un comité asesor y organizador muy interesante, que justo lo que estamos tratando de hacer es rescatar todo aquello que se ha hecho, que a lo mejor vale la pena, y reforzar líneas de trabajo futuras para cada una de las instituciones, o al menos dejarlo por escrito, pues para que quien tenga que tomar las decisiones los siguientes años tenga un punto de partida al menos. Claro, eso será importante también a estas alturas del sexenio, o a estas bajuras del sexenio. Pues muchísimas gracias. Cuéntanos quién puede ir, quién está convocado, qué hay que hacer, cómo nos podemos acercar. Sí, mira, este evento sobre todo está dirigido a mediadores, profesores, promotores de lectura, editores, todo aquel profesional del libro y la lectura que trabaje con lenguas indígenas, pero está abierto a todo el público. Como hemos tenido una convocatoria muy amplia, afortunadamente, tuvimos que comenzar a hacer inscripciones al evento. El evento es gratuito, es en el Teatro Macedonio Alcalá y después en otros espacios alternos, porque hemos dividido en bloques cada uno de los temas. Tienen que inscribirse, hay que entrar a la página de la Secretaría de Cultura a través de GovMX, y ahí buscar primer congreso, y a partir de ahí ya se dan los pasos para una inscripción. Vamos a estar anunciando en redes sociales además el enlace para inscribirse, todo lo que esté sucediendo alrededor del congreso, y va a haber también una transmisión por streaming para quien no pueda acompañarnos en Oaxaca. Perfecto, eso está bueno saberlo, porque por más que nos gustaría a todos lanzarnos al Macedonio Alcalá, al Macedonio Alcalá, pues no va a ser tan fácil. Claro. Pero bueno, a través de de la página de la Secretaría de Cultura. Sí, página de la Secretaría de Cultura, que estamos todos en GovMX. Si ustedes buscan en cualquier buscador en Google y ponen el nombre del congreso, les va a aparecer directamente el enlace para hacer la inscripción. De cualquier manera, nosotros vamos a reforzar ahora en redes sociales el enlace directo para inscribirse. Y para el streaming. ¿Perdón? Y para el streaming, para la transmisión. También para el streaming, porque va a ser en el mismo espacio, y después de cualquier manera se va a grabar todo lo que ocurra y también se va a subir a la propia página de la Secretaría, pues cada una de las mesas y las discusiones. Con una memoria. Así es. Pues te agradecemos muchísimo, Marina Núñez Vespalova, titular de la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Cultura, y queda hecha esta invitación para seguir las discusiones sobre las diferentes lenguas que se hablan y se leen y se comentan en nuestro país. Muchísimas gracias. No, la agradecida soy yo. Primer movimiento. Nota internacional. En Nicaragua continúan las protestas contra el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. De acuerdo con el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, la represión contra los manifestantes, la mayoría de ellos estudiantes, ha dejado ya 134 muertos. Las movilizaciones comenzaron el pasado 18 de abril en protesta contra una ley de pensiones, justamente. Ortega se reunió ayer con miembros de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, quienes le entregaron una propuesta para la democratización del país.
Los obispos informaron que el presidente pidió 2 días para reflexionar su respuesta. La situación en Nicaragua también fue un tema de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, que mediante un comunicado exigió el fin de la violencia y pidió a las partes en conflicto demostrar compromiso y participar de forma constructiva en las negociaciones y a convocar, cito, elecciones libres y justas. Hay que ver. A partir de los conflictos entre el gobierno de Daniel Ortega y los ciudadanos, vamos a hablar sobre este país, su situación social, su evolución política. Y está con nosotros el doctor Roberto Escalante, él es secretario general de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, muy agradecido por la invitación. Y para conversar sobre un tema muy interesante, lo que está ocurriendo en Nicaragua es importantísimo y ha sido abordado de maneras muy controvertidas en distintos medios de comunicación. ¿Qué está pasando en Nicaragua en este momento? Bueno, yo creo que hay una crisis política. Hay una crisis política que tiene representación en distintos sectores de la sociedad, donde los estudiantes universitarios están muy al frente, me parece, de estas manifestaciones, y que me parece que es algo que reclama una democratización de la sociedad nicaragüense, porque el tema que destapó, que disparó esta cuestión, que fue el incremento a las pensiones, las aportaciones para la seguridad social, esto fue revertido 4 días después de que las manifestaciones iniciaron, el 18, el día 22, el presidente Ortega, ante esta situación, retiró esta cuestión. Entonces pareciera pero la indignación no se fue. No, al contrario, ha crecido de manera muy, muy importante. Y entonces esto me parece que refleja, ¿no? Este malestar social que hay, que no puede ser explicado solamente por este asunto del incremento, que además había sido pactado entre los empresarios. El gobierno de Ortega fue un gobierno que le dio estabilidad a Nicaragua mediante un acuerdo con los empresarios, con los grupos sociales, en fin, le dio por muchos años estabilidad. Pero los empresarios también negociaron con el gobierno este incremento, y los sindicatos sandinistas. Entonces, esto es otra cosa. Hay otra situación en Nicaragua, me parece, que no se explica solamente por este incremento a las aportaciones a la seguridad social. Entonces, yo creo que esto pasa mucho por esta situación, como la conferencia episcopal lo menciona, y no solo ellos, muchos otros sectores, incluso sandinistas, ex-sandinistas. Hay sandinistas muy destacados o que ya no están con la facción sandinista en el poder, porque hay otras facciones sandinistas. Han expresado que la solución del problema de Nicaragua hoy día pasa por una democratización del país, y esto quiere decir convocar a elecciones nuevamente, por ejemplo, ¿no? Y tener una representación pues más genuina, yo diría, de los actores políticos en Nicaragua. Y es que ya en los años 80, como nunca en la historia de Nicaragua, accedieron a la educación superior una gran cantidad, digamos. Sí. Si uno piensa la configuración de los problemas frente a la injusticia en los años 60 y 70, digamos, eran organizaciones lideradas fundamentalmente por campesinos e indígenas, formados políticamente en torno a toda una cuestión también contracultural en América Latina, con liderazgos también universitarios, pero es la primera vez en Centroamérica que tenemos un panorama tan intelectual, tan estudiantil, contra la corrupción y contra la injusticia, ¿no? Claro. Es un poco anticlimático también esta situación, porque las universidades, las principales universidades públicas e incluso también privadas en Nicaragua están hoy en contra, ¿no? de la representación política gubernamental en Nicaragua. Pero al mismo tiempo, los sandinistas tuvieron en las universidades públicas, en la época de la lucha contra la dictadura somocista, las bases de apoyo más importantes. Entonces es muy contradictorio, ¿no?, a lo que está pasando, y además la actitud que ha tomado el gobierno contra los estudiantes. Ha habido represiones realmente muy serias, ¿no?, que atentan realmente contra cualquier estado democrático que pudiéramos pensar que Nicaragua tiene. Ahora, es cierto también
el gobierno nicaragüense ha invertido mucho en la educación superior en Nicaragua. Ha habido un incremento importante de la matrícula, ¿no? Y del financiamiento en general a la educación superior. Entonces, el asunto pues pasa, como yo digo, como yo creo que por una exigencia, ¿no? Una exigencia de los estudiantes, de los grupos estudiantiles, por una democratización del país. Yo creo que es el grupo más sensible, pero hay otros grupos que también habría que tomar en cuenta. Sí, creo que aquí es muy interesante como estudio, como caso es muy interesante lo que pasó generacionalmente. Digamos, quienes están ahora en las universidades y en las calles probablemente son aquellos muchachos cuyos padres estuvieron en la lucha, digamos, que heredaron esta idea de, bueno, pero está Daniel Ortega y vamos a tener otro país y otro futuro, y de pronto les han robado esa posibilidad. Así es. Y eso es lo que reclaman también. Exactamente. Hoy yo he platicado con varios rectores, porque la UDUAL que yo represento, pues tiene una conexión muy estrecha con los rectores, y los rectores hoy, que son antiguos luchadores por la democratización del país, bueno, luchaban contra una dictadura feroz como fue la dictadura somocista. Hoy su explicación de lo que está aconteciendo es que los grupos violentos no quieren destruir a Nicaragua. Esta es la explicación que hoy muchos de ellos dan, lo cual es una explicación, me parece, pueril, ¿no? Que no reconoce que hay otras cosas, hay otros problemas que están ahí, y no se trata de una suerte de conjura, ¿no? Pues, seguramente, esto también hay que decirlo, que grupos opuestos al sandinismo están aprovechando esta situación de crisis política que se está viviendo para alentar sus propias posiciones. Por ejemplo, el Consejo Superior de la empresa privada, que era un aliado, estaba realmente en arreglos, habían hecho una alianza con el gobierno de Ortega, han declarado, como ustedes seguramente sabrán, su independencia, que se desligan del gobierno, ¿no? Rompen este acuerdo en el que habían estado. Entonces, yo creo que se necesita, como decía, y los estudiantes son muy importantes en esta parte, democratizar a Nicaragua. La salida pasa por otras cuestiones que son mucho más de fondo. Hay voces exsandinistas, ¿no?, que dicen que, bueno, es que el sandinismo se ha reducido a una camarilla, ¿no?, encabezada por Daniel Ortega y su esposa, que han abandonado, ¿no?, los principios, digamos, que auspiciaron el movimiento sandinista en la época contra Somoza. Ahora, habría que decir otra cosa, me parece también que es interesante. Este gobierno es un gobierno que tiene una suerte de cara multifacética, ¿no? Reivindica las cuestiones sociales, ¿no?, los reclamos sociales. Ha habido, como decía, en el caso, por ejemplo, de la educación superior, ha habido mejoras importantes en esta parte. Es un gobierno que se declara socialista, cristiano, tiene muchos arreglos también con los Estados Unidos, no tiene, en fin, se ha acomodado. Se ha acomodado, pero parece ser ya no suficiente, ¿no? Esta es, yo siento, la idea que está. Hasta hace poco yo viajo con alguna frecuencia a Nicaragua y todos sentíamos, bueno, Nicaragua es un lugar fantástico, un lugar muy seguro, un lugar muy, muy tranquilo, y hoy está convertido hay una suerte de ingobernabilidad, me parece, muy seria. En Nicaragua. Justo pensando en esto, yo reflexionaba, doctor, el papel que tienen los que cuentan estas historias, no solamente los medios de comunicación, la iglesia misma tiene también un discurso importante y una controversia importante dentro de todo este tema, pero hoy amanecemos este 8 de junio con la noticia de que incendiaron Radio Nicaragua, ¿no? Y entonces, de un lado están contando, a ver, los grupos criminales de derecha llegaron a incendiar Radio Nicaragua para violar la libertad de expresión
de los que estamos contando esta historia. Y hay otra historia que dice, bueno, es que ustedes solitos se quemaron su estación con tal de contar esta otra historia, y de pronto los que estamos en otro país, sea México, por ejemplo, decimos, no sé ni para dónde, o qué leo, o qué busco, o qué escucho. ¿Qué hacemos con esta otra reflexión? Efectivamente, bueno, ya hace un par de días se quemó el Palacio Municipal de Granada, como ustedes saben también, y la explicación del gobierno es que esto está hecho por grupos, los maras, ¿no?, salvadoreños que han participado de manera muy importante. Es un clima complejo, ¿no? Es realmente un clima muy complejo. Ustedes creo que concordarán conmigo que a río revuelto hay muchas cosas que ocurren. Pero en el fondo hay, o sea, el inicio de todas estas cuestiones está en un malestar social genuino, me parece, que hay en Nicaragua, y que están representando los estudiantes. Me gustaría regresar a esto que comentaba doctor Roberto Escalante, de los rectores que dicen son grupos violentos que quieren destruir a Nicaragua, porque eso traducido a nuestra realidad es quieren desestabilizar, ¿no? Como así dice es, aquí Peña Nieto de pronto. Pues justo como esto que acaba de ocurrir, ¿no? Entonces, ¿quiénes serían esos? O sea, ¿le ponen nombre y apellido a esos grupos violentos? Sí, claro. Son las maras, ¿no? Ellos me han contado que las maras son las que están incluso dirigiendo los movimientos estudiantiles, ¿no? O sea, que hay ellos están también obstaculizando las carreteras. Hoy hay muchos bloqueos en las carreteras, es difícil. Las instalaciones universitarias, por ejemplo, de la UNAM Managua, que es una universidad muy importante, de la Universidad Nacional Agraria, en fin, de las universidades públicas, ¿no? Y de algunas universidades privadas, están auspiciadas o por grupos muy violentos como los maras salvadoreños o por grupos de derecha, ¿no? Que como la UNAM Managua. Como en el caso de la UNAM Managua, sí. Y no hay, y digamos, cada rector, cada director de facultad conoce a su gente, digamos, claro. Sabe, tiene más o menos identificado qué perfil tiene cada uno de los alumnos, o lo sabe más o menos. ¿Pueden atestiguar esto? ¿Saben quiénes son? Bueno, otra vez en conversaciones con los rectores, ellos me han contado que han hablado con los estudiantes que tienen tomadas las instalaciones, y que estos estudiantes como bien dices, Inés, conocen, ¿no?, a los estudiantes, conocen a los dirigentes, es una cosa normal, que el problema principal está en quienes están dirigiendo el movimiento estudiantil, ¿no? Y que este sector que está dirigiendo el movimiento estudiantil son grupos extrauniversitarios o que son ajenos, digamos, a la vida universitaria. Sin embargo, regresamos al argumento anterior de que las protestas sociales son genuinas. Yo pienso que son genuinas. Yo pienso que son muy genuinas, y que hay un reclamo que hay que atender, ¿no? Nicaragua es el país, es la sexta economía centroamericana, sí, es la última, ¿no? Junto con Honduras es un país muy pobre, ¿no? Es la 29ª economía, economía de América Latina. Es un país pequeño, un país pobre, ¿no? Tiene menos pobres que México, el 40% de la población vive en pobreza. Es decir, este esquema político, social, económico que estableció el gobierno sandinista actualmente en el poder, a mi juicio, creo que ha llegado a un estancamiento. Ya no da para más. Pero sí consiguió cosas, digamos, hay menos desigualdad. No, por supuesto, que claro. Como decía yo hace un momento, Nicaragua era un país muy tranquilo, muy seguro, ¿no? Una estabilidad, un ritmo de crecimiento económico no malo, ¿no? Pero ya sabemos, y los sociólogos han encargado de demostrarnos esto, que no necesariamente cuando hay crecimiento económico hay paz social, ¿no? No. En México lo sabemos. En México lo sabemos, sí. Esa economía es incluso, hay menos pobres que en México, pero
de alguna manera, antes en los años 90 era un sostén también para la economía salvadoreña y Salvador ha salido más adelante. ¿Por qué? ¿Por esta dolarización, por esta relación con Estados Unidos? ¿O qué pasa con Nicaragua y Estados Unidos? ¿Hay una dinámica de empobrecimiento por esa relación? Bueno, Nicaragua ha tenido un proceso de migración muy importante, distinto al que ha tenido El Salvador o al que los guatemaltecos, ¿no? Los nicaragüenses se han ido a Costa Rica. Hay más de 1 millón de nicaragüenses viviendo en Costa Rica, lo cual le ha quitado presión, digamos, social a la economía nicaragüense, que no tiene capacidad de absorber. Los nicaragüenses se dedican básicamente a la exportación. Bueno, es como todas las economías hoy día, son economías de servicios fundamentalmente, pero tienen una parte importante todavía en la agricultura. El 17% del Producto Interno Bruto se explica por las actividades agrícolas. Hay una industria muy ligera, ¿no?, que tiene un poco más del 20%, y el resto es una economía de servicios. Entonces, bueno, esta situación de cuando decimos de pobreza, generalmente estamos hablando de que la gente tiene baja capacidad económica, ¿no? Pero en el caso de El Salvador es distinto. Los salvadoreños se han ido a los Estados Unidos y viven mucho de las remesas, ¿no? Pero en el caso de los nicaragüenses creo que es diferente. Se han ido a otras partes. Pues, ¿qué tendremos que atender para los próximos días, para las próximas semanas? ¿Cómo podremos estar atentos? ¿En dónde nos informamos? ¿Hay alguien que esté mediando? Porque esa es bueno, otra, ¿no? el diálogo nacional, que ha sido un diálogo muy ríspido, debo decirles. No sé si ustedes han visto en YouTube un mensaje que Carlos Tunerman es un intelectual muy reconocido en Nicaragua, por cierto fue presidente de la UDUAL, es un universitario muy reconocido, acusando en el diálogo con presencia de Daniel Ortega y de su esposa, la vicepresidenta, acusando a Daniel Ortega de mentir, ¿no? De no ofrecer salidas adecuadas a la crisis nicaragüense. El diálogo está suspendido. Actualmente no hay diálogo. No hay diálogo. Según también los rectores con los que yo he conversado, la esperanza es que la OEA o la Unión Europea tomen el liderazgo, ¿no? Imagínense ustedes. Ya cuando las esperanzas están puestas en la OEA, ya... Yo digo que está más complicado todavía. Quiere decir que dónde quedó la revolución sandinista, ¿no? Así es. También. A ver, ¿la OEA o la Unión Europea? Unión Europea. La Unión Europea. No, bueno, la Unión Europea que ahorita no puede organizar. No puede ni consigo misma. No puede ni consigo misma. Puede ni consigo. Hay una crisis también en la Unión Europea importante, de un diálogo muy ríspido entre Francia y Alemania, como sabemos. Pero esta es la esperanza, ¿no? Esta es la esperanza de que en los próximos días esto se pueda retomar. Yo lo veo complicado. Yo creo que hay una exigencia cada vez mayor que Ortega renuncie. Y las fuerzas políticas, digamos, pensando en otras facciones o ramas del sandinismo, alguna otra fuerza política que han exigido lo mismo. Que no sea la derecha también. No, a los ex-sandinistas, por ejemplo, el comandante Huiloc, ¿no?, que fue un personaje muy importante, ofreció una entrevista recién, yo la seguí, diciendo que le ha dicho a Ortega que el asunto pasa porque se vayan, ¿no? Y yo creo que vamos a ver una exigencia cada vez mayor, y desafortunadamente creo que vamos a ver todavía más gente lastimada, muerta o herida, en fin. Reprimida. Sí. Pues hasta aquí llegamos esta mañana en esta conversación. Importante seguir discutiendo y también seguir discutiendo desde las universidades, ¿no? No perder este diálogo universitario. Doctor Roberto Escalante, secretario general de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, muchísimas gracias por acompañarnos. No, al contrario, el agradecido soy yo. Muchas gracias. Pues aquí seguimos, escuchamos un poco de música para seguir conversando. Música Mije, nos dice la producción.
Primer movimiento. Lo que acabamos de escuchar, Miguel Ángel. Es Biokang, que es la banda regional Mije. Estuvo bueno. Es una música de celebración, de fiesta, de banda. Y bueno, para saber qué es lo que se supone que estamos celebrando en días tan oscuros como estos, supongo que será la información, la libertad y el poder de decidir por nosotros mismos, y que tenemos mucha cultura y muchas manifestaciones artísticas. ¿A dónde nos vamos? Sí, vamos de entrada a regalar 3 pases dobles sobre la obra Este cuerpo es mío, que se representa en el Teatro El Galeón del Centro Cultural del Bosque de lunes a martes a las 20 horas, y tenemos 3 pases dobles para el lunes 11 de junio y 3 pases dobles para el martes 12 de junio. Será por teléfono, hay que llamar por teléfono y decir para qué día. Lunes 11 de junio o martes 12 de junio, las citas a las 20 horas. Es un monólogo en el que una mujer comparte con su público una reflexión sobre la memoria de su cuerpo, la relación de con su entorno, sus deseos, inquietudes, a partir de una pregunta: ¿qué es lo que fatiga de ser uno mismo? La fatiga de los días. Entonces, ¿lo que fatiga de ser uno mismo? Lo que fatiga de ser uno mismo. Ay, es lo malo de no poder ser otro de vez en cuando, ¿verdad? Aquí sí podemos ser otros, ¿o no? Pues no hay mucho. Entonces uno, como diría Sor Juana, llévase así consigo, ¿no? Básicamente. Bueno, se puede ser otro a través, por ejemplo, de las redes sociales, donde cada quien construye a su propio ser, y saludamos a todos los seres que están haciendo comunidad con nosotros. Mayra Elizondo, Miguel Ángel G. Mirán, por supuesto a Okis 2403, también saludamos a Andrea González, también a Manuel Villanueva, y muchos mensajes. Mariano Huerta, que está muy contento porque le pusimos la rola de A Perfect Circle, sí, era su complacencia cumpleañera. Por aquí también Margeven, AP, nos retuitearon justamente un tuit que sacó Isaí Moreno, autor. Le mandamos un abrazo, donde él grabó un pedazo justamente de esta llamada anónima, de esta encuesta, la encuesta siniestra, y a ver si luego lo compartimos. Está interesante, a ver qué opinan los que están haciendo comunidad con nosotros de todos estos temas. Sí. Están buenos. Por supuesto, y bueno, desde dónde uno se informa, cómo va pues concibiendo, decidiendo su voto. Está, por supuesto, la plataforma Voto Informado, que tiene la información que han proporcionado, porque bueno, pues también cada quien tiene que dar la suya, de los distintos aspirantes a puestos de representación popular, los diputados, los senadores, los alcaldes, y por supuesto los candidatos presidenciales. Entonces, si quieren, sobre todo en el caso de diputaciones, de senadurías, vale la pena asomarse, revisar, cotejar y saber, bueno, y si no pusieron su información, pues eso también es una señal. Ayer justamente a mí me llamó mucha atención leer algunos de los comentarios de no solamente de las personas que estudiaban estas llamadas anónimas, sino también este video que habíamos comentado al principio del programa de Ricardo Anaya, que decían, a ver, no importa si abrimos un canal de YouTube, no importa si abrimos un portal desde GoDaddy, desde Google, desde donde sea, para mostrar este tipo de noticias, sean falsas o sean verdaderas. Hay algo que es más interesante, y es pensar cuánto dinero se va a llevar Facebook, cuánto dinero se va a llevar Twitter, cuánto dinero se va a llevar YouTube y plataformas como GoDaddy en tiempos electorales. ¿Quiénes son los verdaderos ganadores de la guerra sucia? Pues son los medios que la permiten y que no tienen legislación más que para sacar su lana, ¿no? Sí. Eso está de terror. Facebook millonario, como siempre. Sí. Facebook millonario, y bueno, habrá que ver pues las cuentas de las campañas, porque eso es lo que tendrá que suceder después de la campaña, ¿no? O sea, sí iremos, pero ¿y luego? ¿No? ¿Dónde están las cuentas y quién nos las entrega y a quién podemos achacarle responsabilidades? Sí. Nada más un paréntesis, quería decir que este cuerpo es mío, es para personas ya a partir de 15 años, que es importante, digamos, muchas son restricciones para adultos, pero esta obra es para adolescentes y adultos. Dura 60 minutos y vale mucho la pena. Mariana Villegas es la autora y es la actriz. Le mandamos un abrazote. Mariana Villegas es esta mujer genial que tenía un monólogo donde, si no me equivoco, salía como vendedora de McDonald's, como, exacto. ¡Hijo! ¡Ay, es genial esa mujer! Bueno, que además se pone Mariana Villegas en Twitter. Sí. Ya nos vamos a una pausa y regresamos.
Primer movimiento. Hacemos comunidad. Explorar. Acabamos de escuchar Miguel Ángel. Es Biukang, que es la banda regional Mije. Estuvo bueno. Es una música de celebración, de fiesta, de banda. Y bueno, para saber qué es lo que se supone que estamos celebrando en días tan oscuros como estos, supongo que será la información, la libertad y el poder de decidir por nosotros mismos, y que tenemos mucha cultura y muchas manifestaciones artísticas. ¿A dónde nos vamos? Sí, vamos de entrada a regalar 3 pases dobles sobre la obra Este cuerpo es mío, que se representa en el Teatro El Galeón del Centro Cultural del Bosque de lunes a martes a las 20 horas, y tenemos 3 pases dobles para el lunes 11 de junio y 3 pases dobles para el martes 12 de junio. Será por teléfono, hay que llamar por teléfono y decir para qué día. Lunes 11 de junio o martes 12 de junio, las citas a las 20 horas. Es un monólogo en el que una mujer comparte con su público una reflexión sobre la memoria de su cuerpo, la relación de con su entorno, sus deseos, inquietudes, a partir de una pregunta: ¿qué es lo que fatiga de ser uno mismo? La fatiga de los días. Entonces, ¿lo que fatiga de ser uno mismo? Lo que fatiga de ser uno mismo. Ay, es lo malo de no poder ser otro de vez en cuando, ¿verdad? Aquí sí podemos ser otros, ¿o no? Pues no hay mucho. Entonces uno, como diría Sor Juana, llévase así consigo, ¿no? Básicamente. Bueno, se puede ser otro a través, por ejemplo, de las redes sociales, donde cada quien construye a su propio ser, y saludamos a todos los seres que están haciendo comunidad con nosotros. Mayra Elizondo, Miguel Ángel G. Mirán, por supuesto a Okis 2403, también saludamos a Andrea González, también a Manuel Villanueva, y muchos mensajes. Mariano Huerta, que está muy contento porque le pusimos la rola de A Perfect Circle, sí, era su complacencia cumpleañera. Por aquí también Mar Heaven, AP, nos retuitearon justamente un tuit que sacó Isaí Moreno, autor. Le mandamos un abrazo, donde él grabó un pedazo justamente de esta llamada anónima, de esta encuesta, la encuesta siniestra, y a ver si luego lo compartimos. Está interesante, a ver qué opinan los que están haciendo comunidad con nosotros de todos estos temas. Sí. Están buenos. Por supuesto, y bueno, desde donde uno se informa cómo va pues concibiendo, decidiendo su voto. Está, por supuesto, la plataforma Voto Informado, que tiene la información que han proporcionado, porque bueno, pues también cada quien tiene que dar la suya, de los distintos aspirantes a puestos de representación popular, los diputados, los senadores, los alcaldes, y por supuesto los candidatos presidenciales. Entonces, si quieren, sobre todo en el caso de diputaciones, de senadurías, vale la pena asomarse, revisar, cotejar y saber, bueno, y si no pusieron su información, pues eso también es una señal. Ayer justamente a mí me llamó mucha atención leer algunos de los comentarios de no solamente de las personas que estudiaban estas llamadas anónimas, sino también este video que habíamos comentado al principio del programa de Ricardo Anaya, que decían, a ver, no importa si abrimos un canal de YouTube, no importa si abrimos un portal desde GoDaddy, desde Google, desde donde sea, para mostrar este tipo de noticias, sean falsas o sean verdaderas. Hay algo que es más interesante, y es pensar cuánto dinero se va a llevar Facebook, cuánto dinero se va a llevar Twitter, cuánto dinero se va a llevar YouTube y plataformas como GoDaddy en tiempos electorales. ¿Quiénes son los verdaderos ganadores de la guerra sucia? Pues son los medios que la permiten y que no tienen legislación más que para sacar su lana, ¿no? Sí. Eso está de terror. Facebook millonario, como siempre. Sí. Facebook millonario, y bueno, habrá que ver pues las cuentas de las campañas, porque eso es lo que tendrá que suceder después de la campaña, ¿no? O sea, sí iremos, pero ¿y luego? ¿No? ¿Dónde están las cuentas y quién nos las entrega y a quién podemos achacarle responsabilidades? Sí. Nada más un paréntesis, quería decir que este cuerpo es mío, es para personas ya a partir de 15 años, que es importante, digamos, muchas son restricciones para adultos, pero esta obra es para adolescentes y adultos.
Dura 60 minutos y vale mucho la pena. Venga. Mariana Villegas es la autora y es la actriz. Le mandamos un abrazote. Mariana Villegas es esta mujer genial que tenía un monólogo donde, si no me equivoco, salía como vendedora de McDonald's, como, Exacto. ¡hijo! ¡Ay, es genial esa mujer! Bueno, que además se pone Mariana Villegas en Twitter. Sí. Ya nos vamos a una pausa y regresamos. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Primer movimiento. La mesa del día. El acordeón es un instrumento musical de viento formado por un fuelle cuyos dos extremos se cierran por sendas cajas y que tienen un cierto número de llaves o teclas. Aunque su origen es europeo, el acordeón se ha popularizado en muchas partes del mundo a través de ritmos muy diversos. En México, el acordeón es muy popular, sobre todo en el norte de nuestro país. En Nuevo León, este instrumento es parte de grupos de música norteña, polcas o cumbias. Entre sus ejecutantes más famosos, por ejemplo, está Lupe Tijerina y Ramón Ayala. Justamente para conocer y apreciar este instrumento musical, el Departamento de Investigación y Superación Académica de la Facultad de Música de la UNAM nos está invitando a un evento muy especial, Miguel Ángel. Sí, es la Semana del Acordeón, que es el acordeón norteño mexicano, un viraje desde la tradición, así es el subtítulo de este festival, y va a contar con acordeonistas invitados, investigadores, talleres, conciertos y conferencias. Las actividades van a ser a partir del 11 al 15 de junio en la Facultad de Música. Y a partir de esta actividad en la Facultad de Música vamos a hablar sobre el acordeón, sus géneros, reinvenciones, capacidades expresivas con Víctor Madariaga. Él es profesor de acordeón en la Facultad de Música de la UNAM. Bienvenido, maestro. ¡Víctor! Bueno, y de pronto se cortó el acordeón así, pero era para que vieran que justamente está tocando el maestro completamente en vivo. Gracias por acompañarnos justamente, Víctor Madariaga, es un placer. Sí, buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. No es lo mismo escuchar un acordeón norteño en disco acompañado por otros instrumentos que tenerlo tan cerquita y sentir las teclas y sentir el aire y darnos cuenta de que es un instrumento vivo, poderoso y además es un monstruote, es enorme. Sí, bueno. Cuéntanos. Realmente haciendo algunas precisiones, precisamente queremos hacer la conjunción del acordeón que se toca normalmente en el norte del país. Ajá. Y los acordeones de concierto. Uh-huh. Nunca se había hecho un acercamiento, me parece que siempre hubo un poco de desprecio, un poco de ignorancia en ese campo, y sí. Por otro lado también los maestros que me antecedieron en la labor de la docencia en la Facultad de Música, pues más bien luchaban por dignificar al instrumento, al acordeón, como un instrumento de concierto. Han batallado mucho porque, bueno, el acordeón de concierto es un instrumento nuevo, y entonces por esa razón también no le dieron tanta importancia al acordeón mexicano, al acordeón norteño. ¿Cuál es la diferencia entre un acordeón norteño y un acordeón de concierto? Sí, la principal es que el acordeón que se toca más en el norte del país es un acordeón que se llama bisonoro, uh-huh. Y en el lenguaje, en el argot acordeonístico y musical se le dice diatónico, uh-huh. Y es un pequeño acordeón que tiene botones para tocar en la mano derecha y también botones en la mano izquierda. Y la diferencia esencial es que uno presiona uno de esos botones y jalando el fuelle, el fuelle es la parte del medio que absorbe y expulsa el aire. Entonces, cuando se absorbe aire, se aprieta un botón, en esos acordeones suena un sonido, y cuando se expulsa suena otro sonido. Por eso se le llama, el término correcto para llamarlo es bisonoro. Y en cambio, en los acordeones más modernos de concierto,
Yo aquí estoy apretando una tecla, ver si abro el fuelle y cierro el fuelle y es la misma nota. Esa es la principal diferencia. Ahora, los acordeones de concierto, bueno, tienen mucho más cantidad de notas. También en México el acordeón de concierto se ha desarrollado con el acordeón de teclado, sí. Y claro, tiene un montón de botones del otro lado, del lado izquierdo. En la mano izquierda, en la mano derecha tiene el teclado, en la mano izquierda tiene un montón de botones. Sí, también precisando un poquito, entrando en detalle acerca del acordeón mexicano, son pocos los intérpretes, incluso los grandes intérpretes, puedo mencionar, acaban de mencionar a Lupe Tijerina, a Ramón Ayala, tocan casi todo con la mano derecha. Es más, bueno, yo no he escuchado a Ramón Ayala de los discos que he escuchado que toque con las dos manos. Él toca nada más su mano derecha y la razón es porque en el 99% de los casos son acompañados por el bajo sexto, que es otro instrumento del norte del país, y por el contrabajo, muchas veces con percusiones, que es la redoba, y es por eso que nada más tocan con la mano derecha, aunque uno de los acordeonistas históricos, que su nombre es Antonio Tanguma, yo voy a interpretar unas obras de él un poco más tarde. Antonio Tanguma sí tocaba con ambas manos. ¿Por qué se llama norteño? Es una marca también. No, es porque el acordeón del que estamos hablando nació en el norte del país. Bueno, no nació, se desarrolló su técnica y su música principalmente en el norte del país, en Monterrey, en Tamaulipas principalmente, también en Durango, Sonora, en Baja California también se toca, pero esa es en esa zona, por eso le decimos el acordeón. Perdón. Nada más quiero saber cuánto pesa un acordeón como este, porque todos del otro lado pero estamos consternados de que es enorme y queremos, yo lo quiero cargar, pero no lo voy a hacer porque se me va a caer, ya me conozco, pero ¿cómo cuánto pesa uno de estos? Sí, bueno, el acordeón de concierto como el que traigo ahorita pesa 13 kilos aproximadamente, y el acordeón diatónico varía porque también como no tocan el mecanismo de la mano izquierda, muchos se lo quitan porque se estila tocarlo parado. Entonces muchos colegas de acordeón norteño le quitan el mecanismo de la mano izquierda de plano para que pese menos, y sin el mecanismo de la mano izquierda pues pesa aproximadamente 5 o 6 kilos. ¿Qué es exactamente lo que hace el mecanismo de la mano izquierda para los que nos escuchan y que están imaginando, los que no nos ven en TV UNAM? Bueno, el acordeón tradicional lo que tiene en la mano izquierda son acordes. Por eso, acordes son 3 sonidos que se escuchan a la vez, no es un solo sonido. Se aprieta un botón y suena un acorde, 3 sonidos. Y eso es lo que típicamente suena en un acordeón en la mano izquierda. Los acordeones de concierto tienen se cambia el mecanismo y también tienen notas como en la mano derecha. Tenemos 4 octavas de notas. El acordeón diatónico tiene muy pocos botones en la mano izquierda, de hecho normalmente tiene 8 botones. Sí, es un poco como el arpa, ¿no? Alguna vez vino también un maestro de arpa y trajo un arpa de concierto, y era fue como meter aquí un elefante, era gigantesca. Y claro, las arpas de batalla, ¿no? Las arpas la arpa jarocha o paraguaya, sí, exactamente, hay una analogía ahí también. Sí, o sea, tienen que ser instrumentos portátiles, digamos, tienen que ser instrumentos pues de estas bandas que son trashumantes de alguna manera, ¿no? Exacto. Maestro, antes de que nos vayamos a corte de AM, ¿podemos escuchar una pieza brevecita, un minutito, para darle una antojada justamente a los que están haciendo comunidad con nosotros? Sí, cómo. Sí, voy a interpretar de Antonio Tanguma, del acordeonista Antonio Tanguma, el Cerro de la Silla. Bueno, un fragmento. Y con eso despedimos a nuestros queridos amigos de AM y les recordamos que pueden seguir escuchándonos en el 96.1 de FM, en el canal 120 y en el 20.1 de TV Abierta. Adelante.
Pues despedimos justamente a nuestros amigos de AM. Vamos a una pausa y ya regresamos. ¿Cómo se llama? Se escucha el Cerro de la Silla. El Cerro de la Silla. Oigan, nada más estamos aquí al aire para que... Sí, es interesantísimo ver un instrumento tan grande como este, sentirlo. Ya ahorita justamente el maestro se lo quitó un momentito para los que no escuchan porque pesa y cansa. Sí, bueno, pensé que no estábamos al aire, pero ahorita que toque yo me lo vuelvo a poner, me lleva 3-4 segundos. ¿Cómo se aprende el acordeón? ¿Qué es lo primero que se aprende? Porque es además un instrumento que tiene muchas posibilidades, que respira, que me imagino que debe ser delicado de cuidar, de transportar, de interpretar. ¿Cómo se va aprendiendo y desde cuándo? Sí. También esta pregunta la quiero relacionar un poco con el acordeón norteño mexicano, porque han sido dos caminos que ha habido aquí en nuestro país, en México. Uno que es el desarrollo del instrumento como desde el punto de vista académico, y el otro ha sido el desarrollo en la música popular, oral. Uh-huh. Y bueno, en lo que respecta del punto de vista académico, el acordeón ha tenido, desde que se inventó, la ventaja de ser un instrumento portátil. Uh-huh. Y que toca, como tenía un maestro que decía que era autosuficiente, pero bueno, es un término porque tiene melodía y acompañamiento. Uh-huh. Y es portátil y hay pocos instrumentos que tengan esa cualidad. Por lo mismo, para la música popular ha sido muy utilizado. Se desarrolló, está patentado en Viena en 1829. Ajá. Y no hay un solo país en Europa que no tenga dentro de su música algún género que tenga música de acordeón. Entonces, en su desarrollo el acordeón proviene totalmente de la música popular. Al entrar al medio académico es cuando se empieza a formalizar las técnicas pedagógicas para interpretarlo. En la Facultad de Música damos clase desde niños. Hay instrumentos de diferentes tamaños, obviamente, no pueden tocar un instrumento de 13 kilos. No, pues se van de boca, pues, criaturas. Sí, y en un principio, desde el punto de vista académico, se tomaron métodos, sobre todo pianísticos, también de violín, de violonchelo, porque no había material. Y donde tuvo el mayor desarrollo fue en Italia, que hasta la fecha es el lugar donde se fabrican el mayor número de acordeones. Y ahí surgieron los primeros maestros que se dedicaron a la pedagogía y empezaron a desarrollar una técnica para interpretarlo. Posteriormente tuvo un gran desarrollo en Alemania. A nosotros nos está patrocinando para el evento de la Semana del Acordeón Norteño Hohner, que es una marca alemana. Uh-huh. Aunque sus primeros lauderos, debo decirlo, fueron italianos, pero en Alemania también recibió un desarrollo muy grande. El instrumento también hasta la fecha se sigue desarrollando físicamente en su arquitectura. Todavía hace 2 años hicieron la última mejora y estamos esperando. La lucha con el acordeón, que todavía no se estabiliza en su desarrollo como un instrumento de concierto, es en su peso. Son instrumentos que son muy pesados. Y de hecho la fábrica que ahora vende más, que es la marca que yo traigo en esta ocasión, que es Pillini, uh-huh. Se caracteriza por hacer acordeones de los más ligeros. Sí, los otros están más pesados. Ya ha tenido un gran éxito y bueno, por ahí está el camino del acordeón, aparte de la parte académica. Nada más me faltó decir que el desarrollo último y en el que se basa actualmente la facultad es en la escuela rusa. El último desarrollo del acordeón en el aspecto académico ha sido en la escuela rusa. Ese acordeón, rumanos, búlgaros, toda la tradición que hay en la Mitteleuropa de acordeón y de gitanos al mando del acordeón.
¿Son acordeones? Sí, formalmente. Sí, es acordeonístico y en Rusia se toca muchísimo. Bueno, hace 6 años hubo un concurso nacional, aproximadamente casi siempre son los mismos que participan, el mismo número, pero participaron 2,000 acordeonistas para un concurso nacional. Yo creo que todavía nos falta aquí bastante para llegar a un número así de... El acordeón, digamos, el sonido remite a música tradicional. Ahorita mencionabas Italia y uno dice, claro, y mencionas Alemania y también mencionas Rusia y uno piensa en Chichornia, Francia. Sí. Por supuesto, claro. El norte del país está Colombia, atravesado, Colombia, todos estos países están atravesados por el acordeón en su música tradicional, en la música que se escucha en la radio. ¿Qué pasa con la música de concierto? ¿Qué lugar ocupa el acordeón en la música de concierto? Pues los primeros compositores, digamos, de los más famosos que escribieron para acordeones, Sostakovich y Tchaikovsky, compositores rusos, pero el acordeón pues era un instrumento que sonaba mucho menos y todavía se desconocía bastante de él. Una de las obras, de hecho he tocado yo de la suite instrumental de Sostakovich, toca un acordeón, pero por ejemplo lo puso junto con metales y siempre sufro todavía bastante cuando toco ahí porque no, yo siento que desconocía todavía bastante del acordeón y la instrumentación no está pareja, entonces toco y no me escucho nada, por más que le suene fuerte. Tchaikovsky en una de las suites también incluyó cuatro acordeones, ahí sí está un poquito más balanceado. Sí ya son banda, o sea, ahí sí ya se oye. Pero bueno, ellos fueron los primeros, de los últimos que han escrito Luciano Berio, por ejemplo, el compositor italiano, y ya es otra manera es otro lenguaje, y bueno, también si se da una muestra de que el acordeón ha dado pasos adelante en la música de concierto es que anteriormente mis maestros, una maestra que tuve, la maestra Teresa Bazán, que interpretó en la Sinfónica Nacional un concierto para acordeón y orquesta, cuando salió con la gente pues les parecía muy extraño, no era muy raro ver un acordeón ahí, y ya no lo es tanto. Bueno, yo he tenido muchas participaciones con la FUNAM sobre todo, y ya no es esa extrañeza de antes, va ganando terreno en ese campo. ¿Y cómo se da el diálogo con el acordeón norteño, digamos, porque bueno, hay una resistencia de pronto con la música académica a inmiscuirse con la música más tradicional, lo que se toca en las calles, porque el acordeón norteño se toca en las calles, en las banquetas, en los diferentes espacios donde la gente, en las fiestas, ¿no? Sí, tiene muy poco tiempo que se le dio importancia desde el punto de vista académico al acordeón, no nada más desde el punto de vista musical, también desde el punto de vista sociológico o desde el punto de vista histórico. Recientemente, en los últimos 8 años, escribieron 2 libros historiadores. Uno de ellos va a participar en esta semana del acordeón norteño. 2 historiadores, el doctor Luis Omar Montoya Arias y el doctor Luis Díaz Santana. Los 2 escribieron libros sobre la música norteña, en especial sobre el acordeón, y fueron los primeros. Ya se había escrito en la Universidad de Texas algunos libros a finales de los 80, pero no abarcaban tanto como lo lograron estos 2 doctores, y todavía falta bastante por explorar. Y desde el punto de vista musical, yo creo que algo que definitivamente digamos focalizó más a esa música fue el movimiento grupero, que también empieza a finales de los 80, y empezó a haber grupos que adquirieron mucha fama a nivel mediático, que como por decirles Bronco y ya un poco más acá los Tigres del Norte. Sí, y eso ayudó bastante a que mucha gente observara el fenómeno que es esa música. En lo que respecta en la pregunta anterior de cómo se enseña el acordeón, en el campo del acordeón norteño sigue siendo de tradición oral. O sea, no hay... De padres a hijos. Sí, no hay partituras. Pícale este botón y a ver qué pasa. No hay Exactamente. No hay partituras.
No, bueno, he buscado, hay muy pocas cosas y me he topado un sinfín de veces. Estuve en un grupo que se llama Paté de Foix, estuve 10 años ahí, y alguna vez en Baja California fuimos a tocar, y antes de nosotros estaba un grupo norteño. Nosotros estábamos en un camión como camerino, con nuestras frutas, nuestro vino y etcétera, y el grupo norteño estaba en la calle, en la banqueta, estaban sentados ahí con el acordeón, muy elegantes, y me quedé asombrado de la calidad del acordeonista, y al terminar me bajé a hablar con él, le pregunté cómo se llamaba la pieza que había tocado y no sabía ni el nombre de la pieza, y le dije, bueno, ¿cómo aprendiste? No, pues ahí viendo, ¿no? Y a mi tío y no sé. Es normal eso, es muy común, es tradición oral. Y estos jóvenes que lo aprenden en sus comunidades, ¿luego llegan a la escuela de música? ¿Ha habido esos casos? Sí, de hecho ahorita tengo 2 alumnos que tocaban el acordeón diatónico, y precisamente uno de los objetivos que tiene el acercamiento a este instrumento es que el talento que hay en este género se aproxime más al medio académico. Pareciera que, por desgracia, siento que como que tienen un poco de temor, como que... Bueno, pues algo habrá hecho el medio académico que... Exactamente. Temor, ¿no? Sí, y no es benéfico que haya una división tan tajante. Entonces, pues, su carácter tan popular. Por ejemplo, acordeonistas que tocan la cumbia y la polka, ¿qué diferencia hay? Por ejemplo, no sé, la leyenda de Alfredo Gutiérrez, de Aniceto Molina, de Pastor López, y bueno, ya aterrizada en Celso Piña, que es un hombre que juega muchísimo con acordeones de distintos tamaños, de distintos formatos. Sí, bueno, yo debo de reconocer que no me he adentrado mucho al género de la colombiano. Hay 2 películas por ahí que he visto, conozco varios acordeonistas colombianos, pero los acordeonistas norteños empezaron a tocar cumbia, digamos, recientemente, por decirlo de alguna manera. Tuvieron alguna influencia por ahí en los 50, a ver si me acuerdo del nombre, los Corraleros. Los Corraleros. Sí, y de hecho ese grupo sigue... Los San Miguel. No son... Bueno, el nombre no lo queda de ver, porque es un grupo colombiano que todavía hasta la fecha sigue tocando, y inició en los 50s y vino aquí al norte del país y sí causó un impacto, y ya había acordeonistas del género norteño que tocaban algo, pero en los 80 creo que es cuando empieza a pegar un poco más el género de la cumbia en el norteño. De hecho, Ramón Ayala, su primer disco de cumbias exclusivamente, lo hizo en los años 80. El grupo Bronco principalmente inició con cumbias. Majagual, los Corraleros del Majagual. Esos son, exactamente. Sí. Y también Los Ángeles Azules. Bueno, Los Ángeles Azules es un fenómeno, posterior. A ver, pero pensando en Los Ángeles Azules, en Bronco, por ejemplo, en otras bandas ya acercándonos más al pop, como puede ser Paté de Foix, o como lo fue en los años 90, por ejemplo, Julieta Venegas, ¿no? Cuando aparecía con este acordeón y que... Ese era acordeón norteño, ¿no? Ese, Julieta Venegas. Bueno, si no me equivoco, era el acordeón norteño. La verdad quiero agradecer a Julieta Venegas públicamente porque sí ha causado un fenómeno que ha repercutido en la cantidad de gente interesada en el acordeón. La idea de ella sí era tener y mostrar el acordeón norteño, aunque ella lo que toca pues no tiene... Muy básico. Sí, es básico, pero bueno, y sobre todo que no tiene la raíz completa norteña. Su música es diferente, va más hacia el pop, pero ella sale con un acordeón tocando, y eso ha causado un impacto fuerte en los grupos underground. ¿Como un símbolo de identidad? Ella lo ha dicho. Posibilidades, ¿no? Porque no nada más el acordeón no solo sirve para la música norteña, no solo tiene que restringirse a un género, sino que puede insertarse en muy distintos géneros musicales. Exactamente. Aunque sí quiero decir que el acordeón norteño adquirió una personalidad, bueno, el género del acordeón norteño que por ejemplo, el doctor Luis Díaz Santana tiene la teoría de que tal vez la música norteña en algunos lugares sea más representativa en la música popular
más representativa la música norteña como la música de México que la música del mariachi, por ejemplo. Es una teoría que él tiene, ha sido un impacto muy fuerte. 3 tololoches. Pero a ver, sí. ahí hay algo interesante, es pensar, por ejemplo, el mariachi, qué visibilización ha tenido de manera internacional, pensando en el cine, por ejemplo, y qué ha pasado con el acordeón norteño. Si uno se pone a rascar por los rincones por películas que pudieran hablar del acordeón norteño, ajá, a mí nomás me llega a la mente Rudy Cursi, y es porque sale... No, el Piporro es el Piporro, ajá. Sí. ¿Y quién más? Además de estos ejemplos, digamos, el más actual, el más tradicional, ¿qué otros? Probablemente digamos... Pero más que la música, más el sonido. Pero el personaje del acordeón, porque uno ve a los mariachis en todos lados, pero el personaje del acordeón... Sí, el doctor Luis Omar Montoya Arias, otro de los estudiosos del acordeón, que va a coordinar, por cierto, a los otros investigadores, conferencistas en esta Semana del Acordeón. Él de hecho ha escrito por lo menos 5 libros, y en uno de ellos sí habla acerca del cine, de la música norteña en el cine. Y principia con Piporro, pero no ha tenido la proyección que tuvo la música... el cine, con la figura del charro, y que ya viene un poco ligado al mariachi, y queda lejos desde el punto de vista cinematográfico. Sí, bueno, sí está lejos, aunque se han hecho una gran cantidad de películas de los hermanos Almada. Han metido mucha música norteña de los años 70, pero a lo mejor ese cine no tiene tanta proyección como lo tuvo anteriormente, el de Tito Guízar, etcétera, el de la época de oro. Ahora, en Chile, en Colombia, hay una gran cantidad de grupos norteños. Me he quedado asombrado de la cantidad de acordeonistas chilenos que tocan música norteña. También en Holanda, en el conservatorio... queda de ver ahorita, hay un conservatorio que es muy abierto en cuestión de talleres de música popular. Ahí se trabaja el acordeón norteño, y surgió una figura, es un muchacho holandés que destacó y se vino a vivir vive en el sur de Texas, y con mucha frecuencia toca en Monterrey. Es muy bueno. Sí, 23 años tiene. Ajá. Ya Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias, ya nos dio la información. Los Corraleros de Majagual es sí, exactamente, la agrupación a la que se referían. Y nos dice también Mauricio Rodríguez que Carlos Cuevas es acordeonista y tiene un proyecto interesante que se llama Mexicolombia. Y el domingo hay una proyección de Amélie con música de Jan Tiersen, con orquesta en vivo, y el acordeón lo tocará Carlos Cuevas. Muchas gracias, Mauricio Rodríguez, por esta información. Sí, es un buen amigo. Sí. Y bueno, y pensando en justamente todos los eventos que vamos a tener para visibilizar al acordeón norteño, ¿qué va a pasar con esta Semana del Acordeón Norteño, maestro? Sí, bueno, esto lo venimos planeando desde años atrás, ahora se concreta. Es la primera vez, lo repito, que hay un acercamiento del acordeón académico con el acordeón norteño. Todavía creo que muchos lo escuchan como si fuera una, ¿cómo le llaman? Algo prohibitivo, algo escandaloso. Sí, me ha tocado algunas personas que lo ven así, pero van a ver, sí, ojalá que vaya esa gente y se van a dar cuenta que es un fenómeno que vale la pena documentar, lo que está sucediendo con el acordeón norteño. Van a ir 3 conferencistas, entre ellos, lo repito, Luis Omar Montoya Arias, el doctor Luis Omar Montoya Arias, que radica en Guanajuato, con patrocinio del CONACYT. Va a traer a otros dos doctores en historia de la Universidad de Michoacán y la Universidad de Guanajuato, y van a hablar sobre las tradiciones en México, sobre cómo se conforma un género, y principalmente sobre la música norteña mexicana. Y también va a haber 3 acordeonistas. Uno de ellos es uno de los acordeonistas históricos que todavía vive y sigue activo tocando, tiene 84 años, el señor Rubén Castillo, que perteneció a un grupo que lleva por nombre Los Pingüinos del Norte, que son contemporáneos de los Alegres de Terán. Incluso él los conoció, llegó a tocar
con ellos. Este señor, bueno, ya es una leyenda y va a venir de Piedras Negras, de Coahuila. También va a estar el acordeonista de la Universidad de Guanajuato, Ignacio Ortega Chagoyán, y tenemos como invitado el primer acercamiento que tiene la Facultad de Música de la UNAM con la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el maestro Antonio Tanguma Garza, que es nieto del acordeonista histórico también de Monterrey, que compuso El Cerro de la Silla, Evangelinas, Antonio Tanguma. Sí, entonces va a haber 3 acordeonistas que van a hacer talleres, van a dar clases grupales y también individuales, y van a dar su concierto cada uno. Y en el ámbito de los conferencistas, bueno, van a estar coordinando esta semana del acordeón. Pues valdrá la pena darse una vuelta. Muchísimas gracias. Vamos a poner toda la información en redes sociales para quien esté interesado en estas actividades de la Facultad de Música. Y cerramos con música, ¿no? Sí. Cerramos con algún asomo al acordeón. A todos aquellos que se acordaron, porque ya fueron varios quienes mencionaron en redes. Diogenito, uno de ellos, pero no me acuerdo quién más, que se acordaron de cuando en la primaria les pintaron un bigote con plumones Terbrook y los pusieron a bailar. De este lado dicen que a todos les pasó, ¿sí? Hijo. Toño Quijano, todos asienten, sí, Uriel Gámez, Miriam Trejo, todos parece que sí. Qué maravilla. Arturo González también, a todos también, nos tocó. Cómo no. Pues cerremos con música, maestro Víctor Madariaga, muchísimas gracias. Sí. También es la que yo bailé en la primaria, la cápsula de Rodolfo Hernández. Pues muchísimas gracias. Bravo, venga, buenísimo. Nos despedimos por ahora de esta conversación. Muchísimas gracias, Víctor Madariaga, profesor de acordeón de la Facultad de Música de la UNAM. Primer movimiento. ¿Qué dice Frida? A ver. Ya nos quitaron. No, fue Uriel, dice Uriel. Se llamaba Olaf. ¿Olaf? A ver, Olaf. No, ¿por qué son así? Trondheim. Bueno, es quien nos pidió la complacencia de Hello ¿Ves? Seahorse. Por estar ensayando la polca de la primaria, la caligrafía, las planas de caligrafía, es así no, ¿verdad? Les mandamos un gran abrazo a los que hacen comunidad y nos han pedido distintas canciones para complacencias, ¿no? Estuvo bueno. Hay que decir que platicábamos ya al final y fuera del aire con el profesor, con el maestro Víctor Madariaga, que justamente el acordeón y la música de acordeón se la debemos a la migración, ¿no? O sea, es un instrumento migrante por excelencia y entonces Tex-Mex. Pues de todo, ¿no? O sea, las polcas vienen de Alemania, vienen de diferentes partes del mundo, de Europa, de todos lados, ¿no? Lo que tenemos también, lo que tienen Estados Unidos de acordeón, parte nos lo deben a nosotros, parte se lo deben también a estas migraciones europeas. ¿El vallenato tiene acordeón? Sí, claro. Sí. El vallenato es otra. Ajá, entonces, bueno, pues para que vean los beneficios enormes de la migración. Entre otras cosas, muchísimas el otras arte. cosas. Entre otras cosas, las manifestaciones artísticas. Custurica, ¿no? Custurica. Sí, justamente alguien mencionó la música balcánica, creo que fue Refrancito, que dijo también el acordeón está muy presente en la música balcánica. Hablabas tú también del bandoneón, que es una especie como de hermano. Tuvimos una mesa aquí en Primer Movimiento sobre bandoneón que fue muy divertida. Sí, porque además el bandoneón se comporta de manera, es que son instrumentos como respiran, parece que hasta están vivos, pero entonces se comportan de maneras muy raras. Y Piazzolla lo usa de manera muy contrapunteada el bandoneón con el acordeón.
¿no? Pero es que el bandoneón es como el primo sensible y sentido del acordeón. El acordeón norteño es como jocoso y guapachoso y se le está pasando bien, y en cambio al bandoneón siempre le rompieron el corazón y está haciendo puro tango. Sí. ¿no? Es como de, ay, dolor, Piazzolla, pero las dos versiones. Hacemos la invitación a los que hacen comunidad con nosotros a que visiten nuestro podcast justamente para que escuchen esta conversación del acordeón norteño y pues también de una buena, la del bandoneón, y vean con qué instrumentos se identifican. Y hay que decir también, porque creo que esta semana no lo hemos mencionado, que en Spotify ponemos todos los días toda la música que suena en Radio UNAM. Recuerden que pueden acceder con la cuenta en la cuenta de Radio UNAM. Ahí están todas las canciones, toda la música que se ha escuchado en esta estación. Y ya nos vamos. Y nos prepararemos para el debate en la próxima semana. Miguel Ángel, ¿por qué eres así, Miguel Ángel? Bueno, Lizochi le dio muchísimo gusto lo de la rola o lo del debate, las dos cosas, y el acordeón. También. Y Frida ya nos dice que hay una cosa que no es complacencia, que no es para darle gusto a nadie, pero que a ella le gusta. Con las estrellas de San Petersburgo, Bariño. Y ya nos vamos. Ya nos vamos. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. Adiós. Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.